aquí el señor Carlos Gómez, fue engañado. Ahí la persona que confiesa homicidios dentro del DAS me dice a mí que Enrique Ariza era tan hábil que tenía absolutamente engañado al doctor Noguera. Y debo advertirle otra cosa. Cuando yo fui a reunirme con el señor fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, en su oficina el 20 de octubre del 2005, el primero que supo fue mi jefe, que era Jorge Noguera. Y él me autorizó a ir. Y recuerdo que cuando nos despedimos en la puerta, porque yo le dije que fuéramos los dos, él estaba muy abrumado porque esa mañana usted, Julio, lo había entrevistado por esta emisora junto con Rafael García. Había habido una confrontación entre ellos dos y por eso él no me aceptó acompañarme a ir donde el fiscal. Porque lo que yo quería era que se investigara una cantidad de indicios de unas denuncias que yo tenía en ese momento contra funcionarios del DAS. Yo no sé si ellos eran unos santos o eran unos delincuentes, pero tenía que investigarlas y no lo hicieron a la fecha. Por eso denuncié a la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y yo qué tengo que ver con que él no haya ido? No, perdóneme, le aclaro. El día que yo fui a donde el doctor Noguera a notificarle que tenía la reunión con el fiscal a las 9 de la mañana, yo lo invité a que él fuera. Y él me dijo, mire, José Miguel, yo acabo de salir de una entrevista con la W, fue muy difícil, me enfrentaron con Rafael García, vaya usted y que se sepa la verdad hasta lo final. Así fue las palabras del doctor Noguera. Entonces, don José Miguel, nosotros llevamos años viviendo en la ficción, es decir, ni el doctor Noguera ni usted han participado de ninguno de los delitos que se les imputan, es decir, toda esta macabra relación del DAS con una política criminal de seguimientos, de órdenes de asesinatos, de todo lo que hemos escuchado, en eso no tienen que ver nada ni el director ni el subdirector. Esto todo lo hizo un señor Ariza. Permítame, si es tan gentil, y hago una diferencia entre lo que yo puedo responder por José Miguel Narváez. Yo hice unas denuncias soportadas en pruebas documentales que la Fiscalía tiene desde el 20 de octubre de 2005 y que fueron ratificadas por mí en una entrevista conforme a un plan metodológico en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal de Bogotá. Esas denuncias incluían presuntas graves violaciones al Código Penal por altos funcionarios del DAS, empezando por Enrique Ariza, director de inteligencia, y algunos subalternos suyos directos. Luego, sí es cierto que José Miguel Narváez denunció lo que a posteriori, Julio, en el año 2010, varios jefes paramilitares como don Mario, en el mismo juicio del doctor Noguera, y como otro paramilitar del bloque Centauros, confirmaron a la luz del nombramiento de funcionarios del DAS en las seccionales, por ejemplo, de Casanare, por plata. Y según la denuncia que yo había hecho en el 2005, esa plata se la habían entregado a Enrique Ariza. No se investigó, yo no se lo puedo decir a usted si fue o no fue cierto, pero que existía una criminalidad denunciada por mí en cabeza de unos cuantos funcionarios en el DAS. Sí, ese fue el fundamento de mis denuncias. Por eso salí del DAS. Por eso estoy siendo sujeto de una retaliación. Es más, don Mario reconoció el 18 de mayo del 2010 que el detective que me había confesado a mí esos delitos, de nombre Carlos Andrés Moreno Roa, formaba parte de la nómina del bloque Centauros y les había vendido una ametralladora M60 por 30 millones de pesos. Señor Narváez, usted dice que no tiene o no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas, que nunca habló con Carlos Castaño, pero don Berna y otro jefe paramilitar dice que usted y Carlos Castaño tuvo una discusión porque Castaño le reclamó a usted por la muerte, por las consecuencias de la muerte de Jaime Garzón y del senador Cepeda. A ver, Carlos, le agradezco mucho su pregunta y permítame por favor que la contextualice. Usted se refiere a la declaración del señor Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, del 17 de septiembre de 2009, ante la Fiscalía 30 especializada, en donde le preguntaron qué tenía que ver o qué tenía de conocimiento él acerca de la muerte del humorista Garzón y el señor Narváez. Le preguntan, indíquele al despacho, después de la muerte
No, perdón, aquí está. Con base en su respuesta inmediatamente anterior, indique si el doctor José Miguel Narváez, en su calidad de asesor e idegolo de la SAUC, tuvo que ver con el homicidio del senador Cepeda. En caso afirmativo, díganos las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Respuesta. Después de la muerte del general Gil Colorado, Carlos quiso ejecutar otra acción. Era el asesinato de Cepeda Vargas. Me enteré por boca de Castaño que quien había sugerido el nombre era José Miguel Narváez, después de la muerte del humorista Garzón. Y dice que estuvo en una reunión en donde estuvo Narváez y Castaño peleando y en donde Castaño me reclamaba que qué había sacado él en la guerra con hacerme caso. Inmediatamente el despacho de la Fiscalía le pregunta: ¿recuerda año y mes en que usted se enteró de lo que acaba de narrar en respuesta anterior? Respuesta: estoy hablando a folio 107 de ese proceso Fiscalía 30. Entre el 94 y el 96, Carlos tenía un sitio en Medellín que se denominaba Montecasino. Yo le pregunto, Carlos, ¿cómo es posible que el señor Murillo haya presenciado una reunión entre Castaño y José Miguel Narváez entre el 94 y el 96, donde hubieran hablado del crimen de Garzón, que fue en el 99? ¿O es que se enteró 3 años antes que iban a matar a Garzón? ¿Y por qué no lo evitó? Segundo, usted no me está preguntando por otra declaración que este mismo señor hizo ante el despacho Fiscalía Sexta el día 29 de abril del 2008, en donde él afirmó sobre el asesinato de Jaime Garzón. Estoy hablando a folio 176. Ese mismo año de 1999, palabras de don Berna, el comandante Castaño inconsultamente ordena el asesinato de Jaime Garzón a través de la banda La Terraza, liderada por el negro Elkin Mena Sánchez. Varias veces le pregunté al comandante Castaño sobre las razones o motivos que tuvo para ordenar tan execrable crimen. Solamente obtuve evasivas, pero sí me recalcaba que pasara lo que pasara, negaría la autoría desde este hecho. Folio 70, cuaderno 25, radicado 1942. Jamás me reuní con Castaño, y menos para eso. Señor Narváez, quiero preguntarle por otro testimonio que rindió este narcoparamilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en una visita que le hizo el representante a la Cámara y representante de las víctimas, Iván Cepeda. En ese testimonio dice fundamentalmente 3 cosas, algunas de las cuales usted ya ha referido en esta entrevista. Lo primero que dice es que en ese testimonio es que usted no tenía vínculos con las autodefensas, sino que usted era miembro orgánico de las autodefensas, que a usted lo único que le faltaba era el brazalete de las autodefensas y que cumplía 3 funciones fundamentales. La primera, ser consejero permanente de Carlos Castaño, personal. Segundo, dictar el curso que ya mencionamos, el cursillo que supuestamente se llamaría ¿Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia? Y tercero, le tenían un nombre según ese testimonio de usted en las autodefensas, que era el eslabón perdido, es decir, el enlace con las altas esferas militares en Colombia, es decir, con el establecimiento militar en el alto rango. Y entre otras cosas en ese testimonio también se dice que usted habría sugerido asesinar a Jaime Garzón, secuestrar a Piedad Córdoba cuando estuvo secuestrada por Carlos Castaño y asesinar al senador Manuel Cepeda de la Unión Patriótica. Creo que de algunos de estos casos usted se ha referido ya, pero quiero preguntarle particularmente por qué don Berna dice que usted era miembro orgánico de las autodefensas y que solamente le faltaba el brazalete. ¿Por qué lo está diciendo? Primero, porque necesita quitarse de encima los homicidios cometidos por la banda La Terraza, que eran propiedad de él, y que inclusive alias el Alemán dice que no formaban parte de la estructura de las autodefensas. Segundo, cuando él dice que yo no era de las autodefensas, sino que era orgánico y faltaba el brazalete, quiero decirle que en el radicado 155 de la Fiscalía 26 Antiterrorismo ya reposan las pruebas solicitadas por mi defensa en relación a las certificaciones oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la Dirección de Inteligencia del DAS, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en donde consta el orden de batalla de las autodefensas, tanto del bloque de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, como del bloque norte, encabezado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como de las posteriores consolidadas Autodefensas Unidas de Colombia, en donde los organismos de inteligencia ratifican
y certifican que José Miguel Narváez nunca formó parte de esas estructuras como lo dice don Berna. Es más, le quiero decir que existe en todos mis procesos